Saludos mi gente, yo soy Sol y les doy la bienvenida al canal. Tal como dice el título del video, hoy vamos a realizar esta espectacular crema hidratante de hibisco. Es una crema que les sirve tanto para contorno de ojos como para el resto del rostro, ya que las propiedades que contiene el hibisco nos ayudan contra el envejecimiento, aumentando la hidratación de la piel y por tanto mejorando la elasticidad de la misma. Además, por su alto contenido en vitamina C, combate el daño celular. Así que no te pierdas la preparación de esta crema porque sé que te va a encantar. Primero vamos a realizar una infusión y para esto usaremos 15 gramos de flores de hibisco o jamaica como se les conoce en algunos lugares. También pueden utilizar sobres de té de hibisco. Le agregamos 150 gramos de agua, lo colocamos todo en un envase y llevamos a fuego bajo por unos 15 minutos. Mientras tanto, en otro envase colocamos 12 gramos de cera emulsificante. Pueden utilizar Olive Meal o cera Lanet. El Olive Meal es una mejor opción para utilizar en cosmética y es de origen natural, pero tengo entendido que en algunos lugares es muy costoso. Seguimos con 15 gramos de aceite de almendras y 2 gramos de aceite de germen de trigo, que también pueden sustituirlo por aceite de oliva o aceite de caléndula. Y el germen de trigo se puede sustituir por aceite de argán. Tienen la opción de utilizar cualquier otro aceite de su preferencia, pero estos son los que recomiendo en esta fórmula por su rápida absorción en la piel. Vamos a utilizar también 15 gramos de manteca de karité o cualquier otra manteca de su preferencia. Incluso pueden usar 2 o más mantecas a la vez. Vamos a derretir las mantecas. Para esto colocamos este envase a baño María a fuego bajo. Por aquí tengo la infusión de hibisco ya colada y de esta solo vamos a necesitar 100 gramos. También tengo las mantecas derretidas. Es muy importante que tanto las mantecas como la infusión tengan una temperatura aproximada. Aquí les muestro las temperaturas que tienen en este momento para que tengan una idea aproximada de qué tanto debemos calentarlas. A los aceites les vamos a agregar 1/4 de cucharadita de vitamina E, que es excelente para la piel y además ayuda a prolongar la vida de nuestros aceites y las mantecas. Voy a pasar los aceites a un envase más grande, ya que este me resulta muy pequeño. Le agregamos la infusión de hibisco a los aceites y batimos hasta lograr la emulsión.
pasamos a medir el pH de nuestra crema, que debe estar entre 5 y 6, que es el pH ideal para utilizar en nuestra piel. Si necesitamos bajarlo, agregamos 1 o 2 gotas de ácido láctico o ácido cítrico diluido en un poco de agua destilada. Si por el contrario lo que necesitamos es aumentarlo, entonces utilizaremos bicarbonato de sodio también diluido en agua destilada. Como ya sabemos, toda receta que contenga agua en su formulación es necesario agregarle un preservante para evitar el surgimiento de hongos y bacterias. Usualmente yo utilizo este preservante, se llama Hermal Plus para las personas que siempre me preguntan, pero pueden utilizar cualquier preservante para cosméticos que encuentren. Del preservante vamos a utilizar 1.2 gramos. Este preservante es bastante espeso. Existen otros preservantes que son líquidos, pero la verdad es que no importa. Todos hacen la misma función. Y por último, estaremos agregando 15 gotas del aceite esencial de su preferencia. Volvemos a batir para unificar todo y llevamos a un envase. Las maravillosas flores de hibisco, además de que son comestibles, tienen propiedades medicinales y curativas. Como infusión es digestiva, diurética y en combinación con la valeriana es un tranquilizante natural. En cuanto al cuidado de la piel, la infusión de hibisco aporta mayor elasticidad, hidrata a profundidad, previene y combate el daño celular gracias a su alto contenido en vitamina C. Contribuye a unificar el tono de la piel y contrarresta algunas de las causas que provocan los brotes de acné. Es una excelente crema hidratante y se puede utilizar tanto en el día como en la noche. Si la utilizas con regularidad, estoy segura de que vas a ver la diferencia en tu piel. Muchas gracias a todos por acompañarme en el día de hoy. Les pido que me dejen un me gusta o un comentario si les ha gustado el video. Lo compartan con otras personas y si no te has suscrito, pulsa el botón de suscripción para que no te pierdas otros videos como este. Sin nada más que agregar, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.